Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy viernes 17 de abril del 2026 con 23 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bien, siguen en algunas regiones del país las lluvias y ese tipo de situaciones de todavía coletazos de la vaguada esa que anduvo por acá. Y el clima bastante fresco, ustedes ven en la temperatura cuál es, estamos en abril, 23 grados a esta hora de la mañana. Y así parece que está a nivel internacional la distensión, el pleito del Papa del Trump con el Papa, porque el Papa no ha tenido pleito con ese señor. El que tiene sus exabruptos es él. Pero no menos cierto es que esa voz potente, poderosa, con ese peso moral, tiene un impacto. Y por más que brinque y pataleen, como dice una canción, eso siempre tiene sus repercusiones. El mundo entero le ha dado apoyo, solo los cacos cuadrados, empezando por él mismo, son los únicos que han querido seguir revolcándose en el lodazal de esas insensateces. Y ahorita vamos a ver algo, por ejemplo, del ministro de Guerra, del secretario de Guerra de Estados Unidos, queriendo darle clases al Papa. Un hombre con una eminencia que no solamente porque es Papa, sino pero previo a eso, porque ahí no llega cualquier salta para atrás tampoco. Bueno, pero él le decía que el clima un poco distendido, los mercados, el petróleo ha caído 12%, como cuando aquella vez se anunciaron los 10 días de tregua, ¿se acuerdan? El lunes aquel que dio 48 horas y a las 6 de la mañana salió con el tuit aquel y las ventas que hubo aceleradas antes de que abriera la bolsa de valores y la bolsa mercantil. Que mucha gente se llenó de dinero, así que cayó como 10%. Ahora veía casi en tiempo real que para las 8:30 antes de que abriera la bolsa mercantil y la bolsa de del Stock Exchange de Nueva York, el crudo de Texas había caído 12.16%. Cuando cae por encima de 10% se llama en rango de corrección. Estaba en 99, 95, 96 por ahí y ahora mismo en tiempo real está en 83,17. El presidente ayer en una reunión había anunciado que para este viernes se mantenía el subsidio. Básicamente se ha mantenido. Ha habido 3 semanas donde se ha subido, pero él lo había anunciado. Mírenlo ahí. ¿Qué le decía yo ayer a ustedes? Los mercados, el mundo. No hablemos de los mercados, el mundo entero está deseoso, anhelante, rogando, rezando, denos un respiro, un momento de tranquilidad. Pero esas locuras desde la Casa Blanca tienen al mundo revoloteado. Pelea con la OTAN, pelea con los aliados, insulta a la Meloni, insulta a Starmer de Inglaterra. Un día de esto le falta a la Sheinbaum de México que apoyó al Papa, eso viene por ahí. O sea, todo es un revoltillo, un arroz con mango, todos los días, cuando no es una cosa es otra. Y a veces hay quienes han analizado que eso puede ser parte de una estrategia, pero hay una frase de nosotros que dice que un clavo saca otro clavo, si no se quedan los dos enterrados. Aquí está esa situación. Porque si tú querías, unos analistas entienden que esa guerra se inició, por un lado, a instancia y convencimiento de Netanyahu, el de israelí, que tiene muchísimos problemas judiciales y su vida es guerra permanente, porque eso es lo único que lo mantiene a él en el poder, porque cuando salga de ahí, haya unas elecciones, le den por aquí, va a tener que responder en la justicia. Ahí los otros días Trump pidió al presidente que lo indultara. Como él está indultando a muchísimos delincuentes, él cree que en los otros países se manejan como pulperías. ¿Recuerdan ustedes? Eso hubo. Él le pidió al presidente israelí, no me recuerdo cómo se llama, Caso, algo así, que indultara a Netanyahu. Como que allá la justicia es como él la quiere manejar en Estados Unidos actualmente, como una pulpería, como una banana república.
Entonces, hay quienes entienden que eso lo hizo para tapar el escándalo del caso Epstein, que en ese momento estaba tomando una velocidad, después de todos los esfuerzos de ocultarlo, que tuvo hasta que cancelar a la Procuradora General y poner a su abogado, al que era segundo, su abogado personal, que lo defendió en los casos que donde fue hasta condenado, algunos casos hasta los que fue hasta condenado, y en este caso, si era para tapar eso, con este desastre que se ha armado, de la guerra, con sus consecuencias económicas y financieras, entonces la situación ha sido un lío, crea otro lío, pero de marca mayor, y ni vas a tapar aquel, ni vas a resolver este, porque en el corto plazo este no se resuelve, como decía el Fondo Monetario, yo le decía ayer, el daño ya está hecho. Aunque baje a 82, que está ahora mismo, 82,77, 12,59% baja caída del petróleo, ya el daño está hecho. Porque nos estamos alegrando de que está 82, pero recordemos que antes de la guerra estaba en 68. ¿Está entendiendo? Ahí hay $20 de diferencia, 20 de 60 son un 30%. Un 30% por encima del valor que había el 27 de febrero. El daño está hecho y las consecuencias económicas las vamos a sufrir durante, los analistas, los entendidos. Ayer decía Scott Bess en el del Tesoro, aspiramos que en marzo, summer, en verano, ya para verano ahora, la gasolina baje a los $3. Él espera, él cree que va a ser así, pero los daños a la infraestructura energética que ha habido en el suministro son daños de largo plazo. No es verdad que se van a reparar en por lo menos 6 meses, se plantean especialistas, 200 días para volver a la situación anterior, por lo menos. Después de todos los daños, 200 billones, se está perdiendo 1.000 millones de pesos, de dólares diarios, invirtiendo Estados Unidos en esa guerra. Y los daños en Irán ni se habla. Los daños en el Golfo Pérsico, Kuwait, Dubái, todos esos sitios, Qatar, Doha, el turismo, se están perdiendo 650 millones de dólares diarios, lo hemos dicho en otras ocasiones aquí, diarios de turismo. Los aeropuertos que han invertido esos estados árabes del Golfo, miles de millones, trillones, que son millones de millones, para convertirse en esas mecas turísticas de la alta clase. Entonces, te ven todas las fotos, todo el mundo de Dubái, Doha, que yo qué, los hoteles, el aeropuerto más congestionado del mundo, más utilizado, vacío. El puerto más de esa zona más dinámico del mundo, vacío. Los hoteles, cero. ¿Y quién coge para un sitio así? Que está donde te están lloviendo los misiles y las cosas. Entonces, miren cómo están los mercados positivos, porque es que el mundo está deseoso de que le den un respiro, una tranquilidad. Por eso yo le digo y lo repito y lo digo medio con humor, que si Donald Trump se hubiera ido a Mar-a-Lago a jugar golf el 20 de enero, cuando cambió el gobierno sustituyendo a Biden, el mundo viera, o los índices económicos, la economía estadounidense y del mundo entero, sin su disparate de sus tarifas y todas sus cosas, estuviera bollante. Y todo es pérdidas y pérdidas. Recuérdese cuando las tarifas, 10 trillones pérdidas, los mercados en el suelo, ya el que perdió, perdió. Y el que se aprovechó de las circunstancias, pero eso es un día atrás para adelante y pérdidas van y pérdidas vienen. Ahora que estamos hablando de impuestos en Estados Unidos, el déficit fiscal de Estados Unidos aumentó la deuda en casi 2-3 trillones de dólares, a casi a 40 trillones, de 36 que estaba. Eso tiene sus consecuencias a largo plazo, no puede bajar la tasa, quiere que se baje la tasa, dice que va a votar a Jerome Powell. O sea, cuando no se busca un lío por un lado, es otro por el otro. El loco que tienen en salud, ayer estaba en el Congreso, las cosas que dijo ahí no tienen madre. Entonces, miren ustedes, como yo les decía ayer justamente, que el mundo está ansioso, o 13, casi 14% de caída, aperturándose la bolsa ahora mismo en tiempo real.
14%. 13,34, $13.34 ha bajado el petróleo. Está en 81,21 ahora mismo. Y tú dices, pero ¿qué más? ¿Qué otras señales necesitan esos inquilinos de la Casa Blanca para entender esto? Pero todo es una irracionalidad, un revoltillo de huevo ahí, un arroz con mango permanente, cuando no es con una cosa, es con otra. Y uno busca las encuestas, y él le dije, le voy a mostrar encuestas, pasa que a veces no me da el tiempo, manejamos tantos temas, en el suelo todas las encuestas, 60 y pico %, 2/3 partes de la población desaprueba la guerra, desaprueba el desarrollo de la economía, la parte de la migración, todo lo que él prometió, el manejo de la inflación, el manejo de las relaciones con Irán. Pero todo esto que está viendo en los mercados, porque se anunció ayer un cese al fuego con el Líbano, entre Israel y el Líbano, negociaron, ya Israel dejó de bombardear allá en el Líbano por 10 días. Acabo de ver antes de salir para acá de que el Líbano denunciaba que Israel había violado el cese al fuego. Bueno, pero 10 días de eso. Se está avanzando con lo de Irán y Estados Unidos posiblemente. Trump dice que está casi a tiro de hit y eso, mire cómo alienta a los mercados. Por eso estamos más que convencidos de lo que le decimos. Si hubiera un poco más de racionalidad y todo lo que es buscando pretexto para justificar un desguañangue económico que ha provocado toda esta situación, un despropósito, como le dijo el Papa, y entonces cada vez que alguien quiere meter a la OTAN, a la Unión Europea en esto, y la Unión Europea le dijo, no es verdad, usted ni nos consultó, si no hubieras consultado le hubiéramos dicho que no, que eso era una mala idea, por eso que está pasando, que no necesita explicación. Entonces ya usted sabe, armas tomar contra la OTAN, contra la Unión Europea, contra todo el que hable en contra, pero, hasta un día es que se aguantan las cosas. Y la Unión Europea le ha respondido, la Meloni le respondió. Le dijo, pero lo único que ha usado armas nucleares son ustedes, su mejor aliada, porque es así. Bueno, pero miren ustedes, para que vean, si yo tenía razón cuando le decía ayer, el Dow Jones a futuro, 49,000 unidades. Eso llegó a estar a 35 cuando armó el lío de las tarifas, de los aranceles. Se lo entregaron en 44,000. El Dow Jones. Ve, pero bien, qué bueno, y qué bueno que ojalá y se llegue a un acuerdo y que el petróleo siga bajando. Nosotros somos importadores netos. Oigo a gente hablando en la radio cuando vengo de camino, digo, ¿cuántas? Porque documentense antes de hablar. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo y de gas natural, cierto, es verdad, pero produce 13 millones de barriles diarios, pero consume 20. Tiene que importar, vende su West Texas Intermediate, ese crudo de referencia, costoso, pero no tiene, no es el sour pesado que procesan las refinerías del Golfo y del Midwest, y tiene que importar petróleo, que ese que viene de Canadá y de México y de Venezuela, porque su refinería ese es el petróleo que procesan, y para que puedan procesar el de esquisto de las arenas o ese West Texas Intermediate, que es un petróleo ligero, dulce, sweet, con bajo nivel de azufre, caro. El margen de refinación de los otros es más rentable y produce diésel, produce asfalto, produce mucho búnker. Entonces, tienes que importarlo, por más que tú produzcas, por más que seas el mayor del mundo, porque tu consumo es mayor y además los precios te afectan a ti como le afecta a todo el mundo, porque los precios son globales. Bien, pero bueno, vamos a ver. La Conferencia del Episcopado expresa apoyo al Papa León en una carta que le envió ante las críticas de Trump. Eso lo han hecho todos los obispos del mundo, en Estados Unidos, en Europa, los líderes, todo el mundo, porque es una cosa que no se entiende. No lo mencionan al Señor, como tampoco el Papa nunca lo ha mencionado por su nombre. El Papa diría,
águila no caza mosca. No, por supuesto que no. Trump diría eso si fuera papa, aunque él se vista de papa y se viste en los memes y sube cosas ahí, porque no coge cabeza. En la conferencia del episcopado se une a su clamor en el llamado a la paz y eleva su oración a Dios Todopoderoso para que le llene de fortaleza en el anuncio valiente del evangelio, el gospel, como dicen los americanos. El episcopado le envió su carta para expresarle apoyo al llamado a deponer las armas y procurar la paz. Las palabras del Señor nos alienta a confiar y a manifestar nuestra comunión con usted, sucesor de Pedro, el vicario de Cristo en la tierra. Por eso no hay punto de comparación, por más que Trump quiera discutir y buscar camorra. Apacentar las ovejas no es tarea fácil, pero eso es parte de su ministerio petrino, le dicen los obispos dominicanos al Santo Padre. Como le dijo el obispo de español que vimos hace 2 días, dijo, esas frases desataron a la bestia. Aquí por lo menos los obispos dicen, apacentar a las ovejas descarriadas. Y igual, como estamos aquí en nuestra zona, en nuestro hemisferio, Lula se refirió, no dejó a la Sheinbaum sola, dice, Trump no ha sido elegido emperador del mundo. Y criticó que haya lanzado una guerra con Irán, que hoy pagamos los pobres en África y en América Latina. No puede amenazar a otros países constantemente con la guerra, le dice Lula. Ahorita le va a decir 40 cosas a Lula. Dice Lula que lamenta que los 2.7 millones de billones de dólares, millones de dólares gastados el año pasado en defensa a nivel global no se hayan usado para la salud, el hambre, el analfabetismo, etc. Y continúa Lula recorriendo el panorama internacional y dice, es como si fuésemos a la deriva por alta mar, en un barco sin capitán. Todo esto tiene nombre y apellido. Igual que los obispos no mencionaron a Trump, igual que el Papa no lo menciona por ningún lado, esto que dice Lula tampoco lo menciona, pero ustedes saben que delante del ahorcado no se puede hablar de soga. Es como si fuésemos a la deriva por alta mar, en un barco sin capitán. La autodeterminación de los pueblos, su integridad territorial y su soberanía no se pueden tocar. Al igual que Putin no tenía derecho a invadir Ucrania, aleluya. Lula, cambiaste el discurso porque te vi que fuiste a visitar allá y apoyar y tuvo Zelensky que deciste 3 cosas una vez. Bueno, pero qué bueno, siempre es, usted ve, con 3 patines, dice, el que mete la pata y la saca a tiempo y reconoce sus errores, lo que hace es que se eleva. El que, igual que Putin no tenía derecho a invadir a Ucrania, Trump no tiene derecho a intervenir en Venezuela o amenazar a Cuba, dice el señor Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, con todo el derecho que le asiste, como jefe de Estado y por lo que está pasando en el mundo, y ha sido siempre muy vocal Lula da Silva. Bueno, seguimos entonces de un poquito allá arriba en el hemisferio, venimos ya aquí al terreno local y hablando de Lula, que fue sindicalista, metalúrgico, colega mío podríamos decir, porque es mi carrera original de ingeniería. Aquí tenemos un sindicalista que hace mucho lío, dice, Fenatrano iniciará encuentros el próximo lunes para definir posibles aumentos de pasaje. Me refiero a don Juan Uvieres. Indicó que sus autobuses, las guaguas que usan gasolina y gas licuado deben revisar las tarifas. Y los que usan gasoil que ya subieron moderadamente los pasajes. Dice Fenatrano que a sus trabajadores, los choferes, los pitchers le llamamos al asistente de la guagua,
A los trabajadores del transporte nuestro le han subido todos los precios de los productos de la canasta básica. Y obviamente esa es una situación que ha afectado a todo el mundo. Porque definitivamente cuando suben los precios el poder adquisitivo cae y las personas tienen menos ingresos, sus ingresos le alcanzan para comprar mucho menos productos. Entonces, nada, el presidente anunció que iba a congelar, o sea, hoy viernes se anuncia el subsidio, vamos a suponer que serán 1.900 millones, porque esta bajada que ha habido no cuenta para esta semana. Esta bajada que ha habido ahora se promedia con lo que fue ayer jueves y lo de hoy, ayer 99, hoy 82, vamos a ver el lunes, el martes y el miércoles, y ahí se hace el corte y se anunciaría para la próxima semana. Pero para esta semana posiblemente sean como 1.900 millones, como ha venido más o menos el promedio en estos días del subsidio a los combustibles. Entonces, les señalaba que el rifirrafe entre Trump y el Papa y el ministro de Guerra no ha cesado, pero que el Papa no se da por enterado y sigue, y como prometió y como lo dijo en ese día, ni le tengo miedo a la administración de Trump, ni voy a dejar de hacer mi trabajo, que es representante de Cristo aquí en la tierra, y promover la palabra de los evangelios, a pesar de las tergiversaciones que han querido hacer estos con el rejuego político. Pero ayer Trump, parece que sus asesores le dijeron, este es un pleito que no lo vas a ganar de ninguna manera. Este es un pleito, es como, aquí el puerco se está arrancando en Javilla. 50 millones de católicos, los cristianos evangélicos, aparte de los anormales que le apoyan todo a Donald Trump, también quillados con la foto, dicen eso es una blasfemia, eso es una locura. Y las justificaciones de Trump, obviamente, y nadie las creyó, de las pocas veces que él recula, como decimos nosotros, que da para atrás, quitó la foto y dijo, yo pensaba que yo era como un médico. ¿Qué cuentazo es eso? Pero, obviamente, ayer como que le bajó dos, como decimos aquí, le bajó un tono. Dice, Trump defiende que tiene derecho a estar en desacuerdo con el Papa. Ese es un poco más diplomático el asunto. Dice que tiene derecho a estar en desacuerdo con el Papa, pero aquí mete una mentira flagrante. Al que acusa de estar de acuerdo a favor de que Irán cuente con un arma nuclear, el Papa nunca ha hablado de eso, ha hablado de la paz, de que se depongan las armas, de que se llegue a un acuerdo, que se discutan de manera diplomática esos problemas. Él nunca ha apoyado eso. Eso es Trump que para metiendo cosas para poder justificar sus desaciertos y sus cosas. No tengo ningún desacuerdo con el hecho de que el Papa pueda decir lo que quiera. Y aunque usted lo tuviera, eso no implica absolutamente nada, porque tú no estás hablando ni con Abinader, el de nosotros aquí, ni con Petro, el de Colombia, es el Papa. El Papa, la persona con la mayor calidad moral para hablar, y cualquiera que choque con él, choca con toda la feligresía. Entonces olvídese, pero está bien, le bajó. No tengo ningún desacuerdo con el hecho de que el Papa pueda decir lo que quiera, y yo quiero que lo diga, pero puedo estar en desacuerdo con él, por supuesto. Y ahí viene entonces, para que ustedes vean, es que el que mucho habla, mucho yerra. El Papa tiene que entenderlo. Irán ha matado a más de 42,000 personas. No se sabe dónde sacó ese número, pero ¿quién ha dicho que el Papa no entiende eso? ¿Acaso el Papa está justificando el régimen de Irán? Irán es un régimen criminal, teocrático, de los ayatolás. Nadie está en favor de ese régimen ni de que tenga armas nucleares, pero esa no era la manera. Pero esto evidencia la falta de plan y de visión estratégica, porque son una excusa tras otra. Que las bombas nucleares, que los misiles, que fomentar el terrorismo, que el cambio de régimen. Nada de eso está claro. Ayer decía un oficial de inteligencia norteamericano, lo veía en la prensa, en los listillos, que alertaba, como yo he dicho aquí, usted no sabe qué cantidad de misiles tienen esa gente todavía en sus subterráneos por ahí, porque eso está allá abajo.
Usted no ha ido a contar cuánto era que ellos tenían, ni misiles, ni drones, kamikaze, de esos Shahed que le tiran a los para explotar, de lo mismo que usa Rusia para acabar con Ucrania. Ayer alertaba que Irán tiene todavía cuenta con miles de misiles y de drones. Alertaba un oficial de inteligencia ayer, lo leí, veía yo que pasaba en CNN. Entonces, cuando dice estas excusas, que ha matado más de 42,000 personas, por esa fue la razón de la invasión, por esa es la razón de los bombardeos, manda efectivos de tierra para el cambio de régimen. Ah, no, ahí no, porque saben los costos que le va a costar. Entonces, te da cuenta, el que mucho habla, mucho yerra. Ni dijo el Papa que apoyaba armas nucleares, ni está en contra ni a favor de las matanzas que hizo Irán a su propio pueblo, ni las bombas que ha tirado Trump han logrado un cambio de régimen. Pero como les decía, eso no iba a influir en el Papa, ni las acciones. Miren, ayer le quitaron un contrato millonario que tenía el episcopado de Miami para ayudar menores migrantes. Un contrato que beneficiaba a la Iglesia Católica en Florida, dedicada a albergar y cuidar a los migrantes. Esa es la misma playbook de Trump, el mismo manual, lo mismo que le hizo a las universidades, lo mismo que le hizo a Harvard, a Columbia, a todas las universidades, porque es el mismo que usaba Orbán, el que acaban de destutanar allí en Hungría. Pero todas esas cosas, lo único que hace son como un boomerang, porque la gente se da cuenta y todo, por eso en las encuestas en el suelo que está, esa manera vengativa. Como no puede entrarle al Papa, mira ahora como le cancelaron el contrato a la oficina de la Catholic Charities en Miami. Una relación de más de 60 años para ayudar a niños migrantes que desamparados. Dice el obispo, han sido despojados de la financiación y se verán obligados a cerrar en un plazo de 3 meses, dijo el arzobispo. O sea, todo eso usted puede estar seguro que viene por la reprimenda que le ha dado el Papa, porque el Papa no se ha plegado a sus arrebatos guerreristas y a las boberías que habla el Pete Hegseth, del ministro de Guerra, el secretario de Guerra. ¿Y qué le dijo ayer el Papa desde Camerún? El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos. Él no lo menciona por su nombre, pero le está diciendo a él y a Putin lo mismo que dijo Lula arriba, que yo le acabo de leer. Pero Lula sí lo dijo con nombre. Está en Camerún. Dice, hay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sórdido y tenebroso. Tronó el Papa, porque ese sí no se va a callar. No hay manera de que lo calle. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Y eso le cae, como dijo el obispo, eso le ha caído a la fiera como la niña del exorcista cuando el cura exorcizaba y le echaba el agua bendita. Se volvía con una fiebre así. Cada vez que el Papa habla, y el Papa lo único que habla es por la paz. Los señores de la guerra fingen no saber que basta un instante para destruir, pero que a menudo no basta una vida para reconstruir, lo que yo decía. Es que no es la manera, eso no era. Era mejor amenazar y doblegar con el poderío que ir a ese despropósito. El único que se ha beneficiado de todo esto ha sido Putin, por el precio de los petróleos que tenía su economía en el suelo, y Netanyahu, que necesita una guerra permanente para mantenerse en el poder. El Papa cargó contra quienes saquean los recursos de la tierra y suelen invertir gran parte de sus ganancias en armas. Entonces usted vio lo que pasó con la arquidiócesis de Florida, que le quitaron el contrato, y ayer en el Pentágono, porque esas son las manipulaciones a las que se refiere el Papa justamente, resulta que Pete Hegseth, porque ese catolicismo, los evangélicos cristianos nacionalistas, ellos están justificando sus boberías de la guerra. Y ayer en un sermón lo que hizo fue que recitó de una película que se llama Pulp Fiction, con Samuel Jackson y con
¿Quién más? Con John Travolta, una película de ficción, de violencia, de guerra, recitó una cosa, se la están sacando. El misterioso sermón de Pete Hegseth, ¿citó a la Biblia o citó a Pulp Fiction? Una locura, es un gabinete de locos. El camino del aviador está caído, está plagado por todas partes de las iniquidades de los egoístas y la tiranía de los hombres malvados. Se ponen a leer pasajes, pero resulta que no era ni de la Biblia, lo trastocó todo. Y hoy lo tiene la prensa, porque el hombre lo que habla es de venganza, de destrucción, de que vamos a bombardear, que lo vamos a destruir, igualito que a su jefe. Las referencias religiosas se han convertido en una constante en las intervenciones del secretario de Guerra, y por esas referencias religiosas de querer trastocar la palabra de Dios para justificar esa guerra, querer convertirlo en una especie de guerra cruzada. Recuérdense que los iraníes son chiitas musulmanes, aunque no son sunitas, pero son musulmanes como quiera. Alá, fíjense, el Papa estuvo en Argelia, estuvo en Camerún, son musulmanes. Y está compartiendo como hacía Francisco, que iba a las iglesias ortodoxas con los musulmanes y se abrazaban, porque nosotros, esto no es una guerra religiosa. El problema de que Irán tenga armas nucleares o no, eso es otra cosa. Entonces, por eso el Papa le ha respondido. Y entonces este señor, el ministro de Guerra, que era un comentarista de Fox, que es igual que fuera de un programa de eso cualquiera, de una televisión, de la Z, lo que fuera, y lo ha nombrado Trump, anda manipulando con eso, y por eso el Papa le respondió, y entonces Trump ha salido a la cara también, porque parece que es una estrategia de su grupo ahí, de ese grupo que no ven más allá de sus narices. Pero el Papa se la cantó ayer de nuevo. Pero dice Trump que Irán acordó entregar el uranio que tiene. Dice Trump. Ayer decía que China le dijo que China prometió que no iba a mandar armas a Irán. Pero las informaciones que da el New York Times, Washington Post y que han salido es que tanto Rusia como China le han suplido las informaciones satelitales de inteligencia para que Irán bombardee la base militar de Sultán, donde le destruyó 5 aviones KC-130, que son los aviones tanqueros de combustible, y otros de los aviones de los AWACS, que son los de alerta temprana, que tienen un plato arriba, que son los que rastrean un radar como de 600 kilómetros a la redonda, como 5 aviones, 2 o 3 aviones de esos que son muy escasos en la Fuerza Aérea Norteamericana. Entonces, todas esas informaciones, dicen, ya lo han denunciado. Cuando se le ha dicho que le ha dado información de inteligencia Rusia, con Rusia no se mete. Pero dice él que China le dijo que no le prometió, que no le iba a dar armamento a Irán. Pero ojalá y esté todo así, que se logre al final del día abrir el estrecho, que la situación se restablezca, y que Irán entregue, dice Trump, que Irán accedió a entregar el uranio enriquecido y que están cerca de alcanzar un acuerdo. Yo creo que no es. Dice Trump que han aceptado devolvernos el polvo nuclear, pero no creo que sea polvo, porque como está en un 65%, creo que es estado gaseoso. Pero Estados Unidos asegura que está listo para reiniciar los ataques si Irán no llega a un acuerdo, porque es obligado que tiene que aceptar. Irán le dijo: control del estrecho, vamos a cobrar un peaje, lo vamos a compartir con Omán. Si ustedes quieren pasar por el lado de Omán, pueden pasar. Que les toca a los dos en la parte aquí donde se amplía el embudo. Que no se le vuelva a atacar, pero obviamente que Trump está en un empantanado, por más bobería que digan, por más bobería que justifiquen, que hablen, evidente que quieren finalizar esto, porque ahí está el precio de la gasolina, es que no hay de otra. Dijo el ministro de Guerra, el Hegseth, advirtió a la jefatura militar iraní que los están observando y que saben qué recursos militares se están moviendo y a dónde los están moviendo. ¿Usted está oyendo? Y no que lo habían obliterado totalmente, y no que lo habían destruido totalmente, es que son informaciones totalmente contradictorias. Totalmente contradictorias.
Nos estamos rearmando y estamos renovando nuestro equipamiento, estamos ajustando nuestras tácticas, técnicas y procedimientos, dijo Brad Cooper, el del CENTCOM. Ajá, entonces si están ajustando, ¿por qué no le ha salido? No han podido lograr ninguno de los objetivos estratégicos, operacionales y tácticos, y destruir a Irán, los barcos, los lanzadores, todo lo que se ve en superficie y lo que está guardado por ahí. Entonces, esas no se lograron esos objetivos. Entonces, pero vamos a cruzar los dedos y a esperar que en el fin de semana se logre algún acuerdo y que el lunes podamos decir que repique en gloria, tocar las campanas y que ese conflicto pues llegue a feliz término. Eso es lo que quisiera todo el mundo, todo el mundo. Vamos a una pausa, estamos en Economía y Mercado y venimos en breve.